Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Hoy vamos a hablar de uno de los que yo considero itinerarios más bonitos y más interesantes que tenemos. Y es de Rusia a Mongolia con Siberia y el Transmongoliano. Acá tienen ustedes un mapa para ubicarse un poco en lo que vamos a hacer. Allá arriba a la izquierda, donde dice casi Finlandia, van a ver que en la parte amarilla, en la parte rusa, está San Petersburgo. O sea, nuestro vuelo es Buenos Aires, San Petersburgo. Primero quiero que tomen en cuenta el tamaño de Rusia. Rusia pasa por 11 usos horarios, o sea que realmente es el país más grande del mundo. Bueno, nosotros vamos a llegar a San Petersburgo, primero nos vamos a ubicar acá en el mapa, después de San Petersburgo a Moscú, que lo vemos un poco más abajo, vamos a tomar el tren Sapsan, que es un tren súper rápido, que en 4 horas vamos a estar en Moscú. Después vamos a dar un salto bastante largo, vamos a hacer más de 5 usos horarios, porque vamos a llevar, no sé si ustedes ven, arriba de Mongolia hay como una especie de bananita azul que dice Irkutsk. Esa es la capital de Siberia Oriental. Y la bananita esa que les digo es el lago Baikal, que nosotros también lo vamos a recorrer. Y después de allí vamos a ir a Mongolia, que es el país que está debajo. Es un país que está entre dos grandes potencias, que son Rusia y China. Bueno, comenzamos. Acá tenemos la bandera rusa, que es blanca, azul y roja. Realmente Rusia siempre nos ha dado grandes artistas, porque siempre, desde antes del comunismo, e inclusive en el comunismo mismo, siempre se trató de buscar cuáles eran las virtudes máximas de cada niño para perfeccionarlas. Entonces acá tenemos varios músicos obviamente muy conocidos como Borodín, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Glinka. También brillaron en ballet la Pavlova, Baryshnikov, Nureyev. Los deportes, bueno, ni que hablar, ¿no? Es decir, han sido campeones en muchos de las Olimpiadas y de todo tipo de campeonatos, y fundamentalmente todo lo que es deporte invernales, porque se imaginan que la mayor parte del tiempo ellos viven en frío, en nieve. También tenemos mucha gente joven que comienza a estudiar música, y fíjense ustedes el tamaño de las pequeñitas, o sea, si ya ven que tiene habilidad para el baile, de muy chiquititas, 3 años, ya las envían a los conservatorios para que comiencen a estudiar. Después, por supuesto, todo lo que sean danzas típicas, bueno, esas tan fascinantes que los vemos a los hombres que parece que tuvieran rodillas de goma, de cómo bailan, es, bueno, espectacular, ¿no? Vamos a ver por la calle muchos músicos. Realmente la música, todo tipo de artes y los deportes están en la vida normal de los rusos siempre. Es común ver pasar un joven, tal vez con una jabalina o con algo, o con un instrumento musical, porque va o al conservatorio o al gimnasio, pero ocupan sus vidas en cosas muy positivas, ya sea arte o ya sean deportes. Acá tenemos otra de las danzas que se bailan siempre en grupos. Y estas, bueno, seguramente ustedes las deben haber visto, son fascinantes porque son las muñequitas, y tienen los vestidos largos hasta el piso, y van haciendo pasitos muy chiquititos, y son todas del mismo tamaño, todas vestidas igual. Entonces realmente parece que se deslizaran por el piso, que no bailaran. Seguramente los han visto y seguramente se han fascinado como me he fascinado yo. Bueno, como les dije, llegamos primero a San Petersburgo. San Petersburgo está considerada la Venecia del Norte. Fue fundada por Pedro I. Pedro I era un enamorado de las artes, entonces quiso que en Rusia se tuvieran cosas tan bellas como en Europa. Por eso decidió, como ahí en San Petersburgo, que era la única conexión al mar que tenían justamente el río Neva, hacer algunos otros arreglos como para que
tuvieran así varios riachos y que se pareciera a Venecia, porque él era un enamorado de toda esa zona. Si ustedes se fijan después cómo es el dibujo de la ciudad, cuando lleguemos al tema de los puentes para darse cuenta. Y allí a la derecha atrás van a ver una especie de isla que ya vamos a hablar de ella ahora. Bueno, justamente esa isla que yo les decía es esta que vemos acá. Este es el río Neva, que es el río principal que tiene San Petersburgo. Y acá tenemos esa isla que está bordeada de agua por los cuatro costados, que tiene obviamente un lugar que se puede llegar por tierra, que es la fortaleza de Pedro y Pablo. Esto tiene una gran importancia porque aparte de ser la iglesia primera, o sea, este es el primer asentamiento de San Petersburgo, desde aquí comenzó el crecimiento de la ciudad, también están los restos de los principales zares. Acá tenemos otra vista de lo mismo, y nos vamos acercando a la iglesia de San Pedro y San Pablo. Cuando llegamos allí nos encontramos con algo muy importante, que es el Panteón de los Zares. Recuerden, esta es una pequeña isla pantanosa, pero bueno, él comenzó allí a crear esta fortaleza que fue proyectada para defender la salida al mar Báltico, y de ahí en más comenzó a hacer todas las maravillas que hizo en San Petersburgo. Acá encontramos a distintos zares, distintas familias, pero los más conocidos son el zar Nicolás y su familia, que aunque más no sea por algunas películas hemos visto, que Nicolás fue el último zar y su familia fue asesinada. Inclusive estaba la gran incógnita, que hubo una película muy interesante con Yul Brynner sobre Anastasia, porque decían que una de las nietas había quedado viva y que, su abuela estaba buscándola y por supuesto aparecían muchas Anastasias porque hubieran heredado una fortuna, ¿no? Acá está el momento, ellos fueron llevados engañados a un sótano, a un lugar, y allí fueron fusilados. Y acá está, el homenaje que se le hace todos los años a el zar Nicolás y a su familia. Tenemos la Catedral de San Isaac, que se parece un poco a los templos griegos, se parece un poco a nuestra catedral también, pero recuerden que ellos son ortodoxos, entonces siempre vamos a ver el dorado. Fíjense que todos los santos tienen ese aro dorado alrededor, eso es típico de las iglesias ortodoxas. Bueno, creo que si hablamos de belleza de iglesias, el premio se lo lleva esta, es hermosa, está al lado de uno de los riachos, es la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, o como se la llama habitualmente, la iglesia de la sangre derramada, porque allí fue muerto otro zar, el zar Alejandro II, y hay en un lugar, que ya vamos a ver, todavía las marcas de su mano ensangrentada. Fíjense la belleza de esta iglesia, está hecha toda con mosaicos, realmente es hermosísima. Y vemos, como siempre, mucho dorado. Acá tenemos una de las partes internas, ven todos los santos y todo con la aureola dorada, o sea, eso es típico del arte bizantino. Y este es el lugar específico donde fue muerto Alejandro II. Continuamos recorriendo San Petersburgo y nos encontramos con la catedral de Nuestra Señora de Kazán. Nuestra Señora de Kazán es una virgen muy querida en Rusia. Vamos a ver otra iglesia también de ella en Siberia. Y esto que nosotros vemos, que acá lo vemos de noche, está en una de las calles principales. Fíjense cómo pasa el tránsito. Y frente a eso tenemos la librería Singer. Ese nombre seguramente a ustedes les debe sonar, al menos a los grandes, porque Singer fueron fabricantes de máquinas de coser. Yo me acuerdo, mi abuela y mi madre tenían una máquina de coser Singer. Perdón. Nosotros tenemos
la fábrica de máquinas de coser, pero también tenemos la cafetería y la librería. Entonces, realmente es un placer ir a la cafetería del primer piso. Allí tenemos también una librería para mirar y realmente hay siempre música. Realmente es un lugar para ir y quedarse un largo tiempo. Y muy cerquita de allí también tenemos algunos otros lugares como este, donde aparte de comprar exquisiteces, podemos sentarnos a tomar un café, a tomar algo y escuchar hermosa música. ¿Qué decir del Museo Hermitage? El Museo Hermitage realmente es la suma de varios edificios que se ha convertido en un solo museo. Por supuesto que nosotros todas estas excursiones las hacemos con un guía de habla hispana, que nos aparte de la persona que va desde Buenos Aires acompañando el grupo, que nos acompaña porque realmente sería imposible si fuéramos solos hacer el recorrido de este museo, al menos en un día. Él nos va a llevar, o ella nos van a llevar a la parte más importante, porque este museo, que está también a orillas del agua, tiene, uniendo todos los edificios, 400 salas y tiene más de 3 millones de piezas de arte. Obviamente no están todas expuestas en el mismo momento, sino que las van cambiando. Bueno, después, como siempre queremos que conozcan lo más posible, decidimos dejarle un día, que antes incluíamos las excursiones, pero siempre había gente que quería hacer otras cosas, entonces ahora le damos la libertad de quedarse recorriendo, porque hay muchísimas cosas todavía más para ver en San Petersburgo, o hacer una excursión a Pushkin y Pavlov. Pushkin, bueno, ustedes saben que es el nombre del poeta. Acá ven otra parte del Museo Hermitage, ven el tamaño que tiene este museo, ¿no? Si vamos por dentro, vamos a encontrar salones bellísimos, como esta, con la escalinata. Acá tenemos otro inmenso salón, el salón de baile, un bellísimo ángel en una esquina, varios héroes de guerra. Y esto realmente es algo muy simpático, porque a las 9 de la noche, todos los días, o sea, ustedes han visto que esto tiene puentes. Entonces, la única forma de que puedan pasar los barcos es que se abran los puentes. Entonces, todos los días a las 9 de la noche los puentes se levantan y se bajan después de la medianoche para permitir a los barcos que pasen. Entonces dicen que a veces los caballeros, o también las damas, ¿por qué no? Que quieren, bueno, hacer una trampita, le dicen en su casa, mirá, no pude llegar, cuando llegué ya eran las 9, abrieron los puentes y no pude pasar, porque una vez que abren los puentes, la mayoría de la gente no vive en la zona céntrica, sino que vive del otro lado. Entonces, una vez que abren los puentes, realmente ya hay que esperar hasta después de la medianoche que lo bajen. Y esto que ustedes ven, que ahí dice Noches Blancas, es porque en junio, julio, más o menos, bueno, están exactamente al revés de como estamos nosotros. Esto mismo pasa en Ushuaia, pero en el verano nuestro, en enero y febrero. O sea, el sol baja, pero no llega a oscurecer del todo. Entonces, por eso se las llaman las noches blancas, porque siempre, siempre, siempre hay una luminosidad. Bueno, como les decía, les vamos a dejar un día libre para hacer la excursión, pero esto que tenemos aquí sí lo tenemos incluido, que es el Palacio Petroborex, o sea, el lugar se llama Petroborex y el Palacio Peterhof. Esto está hecho a imitación de Versalles, pero tiene una cantidad tan grande de chorros y piletas de agua que, fíjense, realmente es bellísimo, y esto desemboca directamente en el río. Como ustedes pueden observar, tanto Pedro I como Catalina la Grande, que era su esposa,
realmente amaban el arte y querían que San Petersburgo fuera algo similar a Europa. Trajeron muchos artistas, arquitectos y de todo tipo de artistas de Europa, de Francia, de Inglaterra, de Italia, para que cada uno hiciera su obra. Bueno, para aquellos que tienen ganas de ir a conocer algo más, hacemos la excursión de Pushkin, que está más o menos a unos 30 kilómetros al sur de San Petersburgo. Se denominó así en homenaje al poeta principal ruso. Y nos encontramos una de las más bellas residencias imperiales, que es el Palacio de Catalina, cuyo nombre fue puesto así, justamente acá vemos a Pushkin. Siempre los poetas tenían ese aspecto así de romántico, de triste, de pensativos, ¿no? Y acá vemos el palacio de Catalina, que era una reina muy fuerte, Catalina la Grande, y ella hizo su palacio y bueno, su marido le construyó su palacio. Realmente es una bellísima arquitectura donde vemos su reflejo en el parque circundante, que encontramos abedules, abetos, hay lagos y estanques por todos lados, arroyos, puentes. Realmente es un palacio que vale la pena conocer y toda la belleza de este lugar obviamente también ha sido descrita por poetas y artistas. Y esta visita se completa con la visita al Palacio Pavlov, que ha sido la última residencia de los zares que se encontraban en los alrededores de San Petersburgo. En este palacio tenemos un vestíbulo egipcio, una sala griega, una gran biblioteca que tiene más de 200.000 libros, tapices franceses, un parque inglés, o sea que como ustedes pueden ver, realmente le han puesto lo mejor de lo mejor. Bueno, al día siguiente ya dejamos Moscú, nos vamos preparando para embarcarnos en el Sapsan, que es este tren tan moderno que vemos acá, que llega a más de 300 kilómetros por hora, por eso nos permite llegar en poco más de 4 horas a Moscú. Fíjense ustedes, es realmente muy cómodo, vamos a viajar muy bien, al que quiere, el que desea puede tomar algo, puede comer, pero si no, realmente son muy, muy confortables. Bueno, llegamos a Moscú. Acá tenemos un mapa antiguo que nos muestra lo que es hoy la Plaza Roja, pero por supuesto sin todas las cosas que tienen, porque fíjense que, por ejemplo, no está el Kremlin. Sí pueden ver que a la izquierda abajo la famosa Catedral de San Basilio, esa tan colorida, tan representativa de los que es Moscú, está fuera de la Plaza Roja. Está todo en la misma zona, pero no está dentro de la plaza. La plaza tiene paredes, está hecha tipo fortaleza, y se la llama Plaza Roja no por el comunismo, nada, sino justamente porque sus paredes son de ese color. Fíjense, acá tenemos la Plaza Roja, y una de las cosas que más llama la atención y que generalmente hay colas para visitarlo, es el mausoleo de Stalin. Acá tenemos, por supuesto, en invierno esto está nevado, ¿no? Tenemos acá el Kremlin, que es el lugar donde por el momento el señor Putin trabaja, y una de las iglesias. Tenemos dentro del Kremlin varias iglesias. Acá los tenemos vista desde el río, es decir, el Kremlin se llama todo, y la parte donde trabaja Putin es el Gran Palacio. Como les decía, afuera está el mausoleo de Lenin, que siempre hay 2 soldados que están custodiándolo, que son esos soldados que van marchando, levantando la pierna hasta más o menos la altura del hombro. Acá lo tenemos, realmente han hecho un trabajo magnífico porque pareciera que está durmiendo. Y hay mucha gente que le interesa verlo, así que si a alguien le interesa, tiene que hablar con el guía para organizarlo, porque generalmente hay que esperar una larga fila para poder verlo. Acá vemos una serie de sepulturas más, de gente medianamente importante. Entre ellos está Gagarin, que fue el primer astronauta.
También vamos a visitar el Museo de la Segunda Guerra Mundial, que es inmenso porque allí, bueno, vamos a encontrar adentro muchos uniformes y cosas de los soldados, pero afuera vamos a encontrar muchísimos aviones, tanques, tanquetas, inclusive los famosos Panzer alemanes, que muchos de ellos en la guerra quedaron en territorio ruso y nunca fueron devueltos. Bueno, otro día, ya ahí nos vamos a descansar, y al otro día vamos a hacer una excursión que realmente es muy bonita, porque vamos a ir a Sergi Posad y a Suzdal, y nos vamos a quedar a dormir allí. Sergi Posad está considerado como el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa, porque allí tenemos gran cantidad de iglesias. El Monasterio de la Trinidad, que fue construido en el siglo XIV, es el más importante, está considerado como el centro espiritual más importante de Rusia. Fíjense ustedes la belleza de las volutas, eso es algo típico, ¿no?, de la estructura rusa de las iglesias. Acá tenemos otra figura con todas las iglesias. Realmente esto, pasearlo, caminarlo, es hermosísimo. El interior de una de las iglesias es, ya les digo, considerado a nivel del Vaticano, pero para los ortodoxos. Y luego nos vamos a Suzdal. Suzdal es un pequeño pueblo, bueno, en realidad es una ciudad, pero es una ciudad pequeña, que está considerada una de las más hermosas, y junto con Vladimir, que vamos a ver al día siguiente, están consideradas como monumentos de la humanidad, especialmente por su color, porque es casi todo blanco. Y aparte realmente son muy bellas. Fíjense estas casas de campo, hechas todas en madera, también con sus molinos. Acá tenemos algunas otras iglesias. Como verán, todos los días tenemos algo nuevo, algo diferente y algo muy bello para ver. Acá la iglesia de San Eufemio. A veces son santos que no son tan conocidos para nosotros, ¿no? Acá la Catedral de la Dormición, refiriéndose a la dormición de la Virgen María. Esa noche dormimos en Suzdal y al día siguiente nos vamos a Vladimir. Vladimir es otra ciudad que también, como ya les digo, está considerada monumento internacional por las bellezas que tiene allí. Tenemos un museo de historia y antigüedades religiosas, una escuela de formación para maestros, después vamos a visitar distintas iglesias y tenemos, fíjense, casi todas blancas, como les decía, con las cúpulas doradas. Esto que lo llaman la Puerta de Oro, que es el lugar de acceso, y algo muy simpático que vamos a ir a ver es la clase de pintura de las matrioshkas. Las matrioshkas, ustedes saben, son esas muñecas rusas que vienen una dentro de otra. La capa exterior es una mujer generalmente vestida con el sarafán, que es un vestido campesino ruso, tradicionalmente largo y sin forma, y después la cantidad de muñecas que hay adentro, eso muestra la calidad del trabajo. Puede haber hasta 16 muñecas. Y acá hay una anécdota, hay un cuento que es muy simpático. Dicen que el origen de estas muñecas es que un leñador un día quiso ir al bosque a buscar madera para trabajar y había llovido y entonces estaba todo muy mojado y volvía para su casa decepcionado de no haber encontrado nada, cuando de pronto encontró un trozo de leño realmente muy hermoso. Se lo llevó, lo estuvo observando y pensó, con esto voy a hacer una muñeca. Hizo una muñeca muy bella. Al poco tiempo, ustedes saben que en los cuentos todo es posible, ¿no? Entonces, al poco tiempo, la muñeca le dijo que se sentía muy sola, que quería tener una hija. Entonces, él
carpintero le dijo, bueno, pero si tengo que hacer una hija, la tengo que sacar de dentro tuyo. Bueno, sí. Entonces, la muñeca esta se llamaba Matrioshka. Entonces el carpintero hizo a su hija y le puso como nombre Trioshka. Bueno, pasado un tiempo, Trioshka también empezó a estar triste. Cuando el carpintero le preguntó qué le pasaba, y dijo, es que yo también quiero tener una hija. Entonces le volvió a repetir, entonces tu hija la tengo que sacar de dentro tuyo. Sí. Entonces hizo otra muñequita sacándola de dentro de ella y la llamó Oshka. Bueno, ahí estaban las tres cuando Oshka empezó a estar triste también. Entonces el carpintero le preguntó qué le sucedía. Ay, es que yo también quiero tener una hija. Bueno, entonces le volvió a repetir que la tenía que sacar de adentro suyo y sacó una y como era muy chiquitita, a este le puso bigotes. Bueno, espero que le haya gustado el cuentito. Sigamos, acá tenemos las matrioscas, que realmente son muy bellas. Acá nosotros las conocemos más como mamushka, como el chocolate que se vende en Bariloche, que es tan rico. Y ya les digo, hay, o sea, generalmente las más simples pueden ser de 3 o las normales son de 5, pero hay hasta de 16, una detrás de la otra, y una de dentro de la otra, perdón. Y son todas de la misma madera, porque si no, empezaría a trabajar la madera y no podrían entrar, o sea, que es con un mismo trozo de madera que hacen las 16. Bueno, nos quedaba por visitar parte del Kremlin, la parte de adentro, y acá nos encontramos con la campana más grande del mundo y el cañón más grande del mundo. Ninguno de los dos fue usado. El cañón nunca fue disparado y la campana, cuando la estaban haciendo en la fragua, bueno, se cayó, se quebró, entonces nunca pudo sonar. Están muy cerquita una de otra, pero nunca fueron usadas ninguna de las dos. La armería es un lugar hermoso, pero es un lugar que normalmente no está incluido en las excursiones porque es muy pequeño, entonces, bueno, hay que reservarlo aparte y nosotros lo hemos puesto para aquella persona, nos pidieron nuestros operadores, que lo pidamos y lo paguemos con anticipación, porque si no, si lo hacemos, sobre todo en la época que nosotros siempre vamos, que es verano, que es que hay mucha gente, es muy difícil de conseguir. Realmente para el que le interesen las joyas, estas sí son realmente las joyas de la corona, como se dice, ¿no? Eso que vemos allí, a la izquierda, que tiene todo un aro de Marta, sibelina, que es una de las pieles más caras del mundo, es la corona que se usaba para coronar a los zares. Aquí lo vemos, esto es, o sea, esta es la corona de los zares, de oro, piedras y Marta sibelina. Bueno, acá vemos varias cosas que tenemos dentro de la armería, no solo joyas, sino que hay carros, hay cosas de elementos de uso diario, como las copas. Y después los famosos huevos Fabergé. Ustedes saben que el zar, bueno, ellos festejan mucho la Pascua ortodoxa, y entonces el zar todos los años le regalaba a la zarina un huevo Fabergé, o sea, en vez de regalarle un huevo de chocolate, le mandaba hacer a París, a la fábrica Fabergé, un huevo cada vez distinto. Esos huevos se abren y dentro tienen o una catedral o, bueno, distintas figuras. Por supuesto, los auténticos es todo oro. Si ustedes quieren traer alguna de recuerdo, allí en todos los negocios las venden. Hay más huevos Fabergé acá que en la misma fábrica Fabergé, en París. Bueno, esto realmente es impactante, es la corona de la zarina con, bueno, todo tipo de diamantes, ¿no? O sea, fíjense el lujo con que vivían, ¿no? Acá tenemos otra corona, un poco más simple, pero también todo diamantes. Y la famosa Catedral de San Basilio, que es la imagen típica de Moscú, ¿no? Es decir, en esto quisieron hacer algo impactante, algo alegre, algo diferente, y creo que lo lograron, ¿no? Realmente es algo bellísimo, con colores, y a pesar de tener tantos colores,
tiene una cierta sobriedad y tiene mucha elegancia. Acá tenemos fin de año. Fin de año se celebra, ven, están toda la gente, la nieve cayendo, y los fuegos artificiales se hacen en San Basilio. Acá la parte interna de San Basilio, como ven, estamos siempre con los dorados, o sea, con la parte ortodoxa. El Palacio del Arsenal, en alguna época fue realmente un arsenal, en este momento es un centro de cultura. En este lugar, donde está el Palacio del Arsenal, muy cerquita, vamos a encontrar, aparte de las iglesias, varios teatros. Acá tenemos la Catedral de San Miguel Arcángel, la de los 12 apóstoles, todas estas están dentro del área del Kremlin. Fíjense las volutas, las torrecitas, ¿no? Es decir, realmente todo el trabajo maravilloso que tienen. La Catedral de la Asunción es la que tiene más torres. Llega a tener 12. Y esta es la parte interna. Fíjense ustedes el ancho de las paredes y aparte, bueno, lo que les decía siempre, ¿no? El dorado. Esta iglesia de Cristo el Salvador está a orillas del río, de modo que podemos cruzar el puente y sacarle una foto también del otro lado del río. El GUM. El GUM siempre fue un lugar, digamos, una galería elegante, pero dicen que en la época del comunismo, los militares que iban caminando por allí sentían únicamente el resonar de sus botas, porque estaba tan vacío, no había productos que vender, entonces no había nada que disminuyera el eco. En este momento, si nosotros vamos a visitarlos, ven, nos encontramos dentro las mejores marcas, los mejores negocios, es un lugar realmente de lujo. No quiere decir que sea específicamente, o sea, hay muchas cosas caras, pero también uno puede ir a pasear, puede ir a tomar algo, vale la pena realmente, está ahí en la plaza, o sea que vale la pena conocerlo. Y de noche lo iluminan para que se vea todo el dibujo hecho con luces. Como les decía, muy cerquita de allí tenemos una plaza donde tenemos 3 teatros. El Teatro Juvenil, donde se hacen obras, el Teatro Malí también, y por supuesto el famosísimo Teatro Bolshoi. Muchas veces como nosotros vamos en verano, que es la mejor época para ir, obviamente, ¿no? Julio, agosto, o no, a veces en los días que estamos no hay obras, o tal vez haya obras no tan renombradas, no tan famosas, pero sí el que quiere puede hacer la visita al teatro. O sea, generalmente la gente va, visita las instalaciones del teatro, y si en esos días vemos que hay algo interesante, vamos a verlo. Lo que no nos perdemos nunca es el teatro después folclórico, que cuando lleguemos ya les voy a ir contando. Fíjense ustedes acá, la parte interna realmente es bellísima. Como les decía, el teatro folclórico es lo que vimos hace un ratito en San Petersburgo, en las plazas, y ese sí les recomiendo que lo hagan, ese está todos los días, inclusive al que le gusta el ballet, como a mí, es decir, les aconsejo, a eso sí, el ballet en San Petersburgo, el lugar del ballet es San Petersburgo. Para aquel que quiera ver el lago de los cisnes, hay un teatro, no el más importante, sino un teatro un poco más chico, que todos los días del año hace el lago de los cisnes. O sea que uno puede darse el gusto de decir, estuve en Rusia y fui a ver el ballet Lago de los Cisnes. Bueno, acá vemos otras, obviamente todos los bailarines que salen acá son perfectos, son maravillosos. Maya Plisetskaya tiene un arte en sus brazos, cuando hace la muerte del cisne, es increíble cómo mueve esos brazos que parecen que fueran las alas de un cisne, que uno no puede ceder que sus brazos tengan solamente 3 partes, 2 de brazo y 1 de mano como tenemos todos, porque los mueve de tal forma
que es maravilloso realmente. Lamentablemente en la época de todos estos genios del ballet, era la época del comunismo y bueno, los otros dos huyeron a Estados Unidos, es decir, apenas pudieron en una gira, que fueron a Estados Unidos, se quedaron allá y no volvieron nunca más, ¿no? Bueno, la calle Arbat sería algo así como nuestra calle Florida, diríamos, pero es muy, muy antigua, tiene más de 400 años. Pero allí también nos vamos a encontrar gente que canta, vamos a encontrar muchísimos negocios para comprar recuerdos, para comer, es decir, todo lo que nosotros necesitemos. Por supuesto, gente que pinta, después, obviamente, las matrioshkas o mamuscas a la orden del día, van a encontrar pieles, cosas importantes o cosas sencillas, tejidos, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurre llevar. Acá, por ejemplo, fíjense, esto está festejando la primavera, entonces han puesto aros de flores, realmente la calle Arbat es muy bonita. Y en la calle Arbat también nos encontramos la que fue la casa de Alexander Pushkin, que era, como dijimos, su poeta máximo, junto con Alexandra, su esposa. Bueno, dejamos Moscú y, como les dije, vamos a volar a Irkutsk. El vuelo son 5 horas, o sea que es realmente lejos. Y fíjense ustedes allí, vemos, como decía, la bananita azul, que es el lago Baikal. Eso es lo que vamos a recorrer. O sea, estamos yendo a Siberia. Siberia es la que ocupa, si ustedes ven en el mapa, ocupa casi 3/4 partes del país. O sea que la gran parte de Rusia está, al menos, por supuesto, en invierno siempre, y en algunos meses solamente no tiene nieve, pero si no, donde nosotros vamos ahora, pueden tener 40 grados bajo cero en invierno. Bueno, este es la bandera de Irkutsk, donde vemos un animal típico con la marta sibelina en su boca. Y acá lo vemos en el paseo principal. Realmente es un pueblo muy bonito, Irkutsk, muy bonito. Aparte, la gente ama el sol, porque no tienen prácticamente sol, entonces había días en que nosotros estábamos con mangas largas o no muy abrigados, pero bueno, sentíamos un poco de fresco y nuestra guía estaba con un hombro descubierto, o sea, lo que pasa es que tienen tal desesperación por el sol que apenas aparece un rayito de sol, ahí están ellos. O si no, van a la playa. Aunque ustedes no los crean, hay playa en estos lugares. Es decir, las playas son en los lagos y en vez de ser de arena son de pequeñas piedritas. Pero bueno, van allí con sus mallas a tomar un poco de sol. Por supuesto, en Irkutsk tiene que haber una estación muy importante porque desde aquí y después desde parte aquí y parte de Ulan Bator se dividen los trenes. Nosotros siempre escuchamos hablar del transiberiano. El transiberiano y nosotros acá les decimos que tomamos el transmongoliano. ¿Cómo es eso? Claro, de Moscú sale como transiberiano. Cuando llega acá a Irkutsk, entonces, y se divide porque el transiberiano cruza Siberia y llega a Vladivostok, pero el que nosotros vamos a tomar va hacia el sur y va a terminar en Pekín, o sea que va hacia Mongolia, por eso el nuestro, aunque es el mismo tren, pero se llama transmongoliano. Bueno, acá tenemos otra parte de la ciudad de Irkutsk. Aparte, nosotros habíamos llegado un sábado y había muchísimos casamientos, pero en la calle. La gente muy feliz porque había sol, solamente por eso. Bueno, acá tenemos también muchas iglesias. Fíjense qué bonito, este es el paseo que yo les mostraba antes, que es como un shopping, pero al aire libre y todo de madera, y tienen muchísimos lugares para que los novios se saquen fotos, ¿ven? Allí tienen un asiento que tiene como si fuera una especie de corazón, otros lugares donde hay corazones con flores, porque, ya les digo, muchísimos casamientos. Acá vemos algunas niñas que están con sus vestidos típicos. La iglesia de San Salvador.
la iglesia de San Inocente. Esta iglesia tiene algo hermosísimo. A las 5 de la tarde hay que estar sentado en el patio de esta iglesia, porque tocan un concierto de campanas que les puedo asegurar que los va a hacer estremecer, porque tocan música clásica con campanas y tiene un sonido fantástico. Así que eso no lo pueden perder. Otra catedral, la Catedral de la Epifanía. ¿Se acuerdan de Nuestra Señora de Kazán en Moscú? Bueno, acá la tenemos también en Siberia. Y esto, bueno, es un poco gracioso porque es el monumento a Lenin, pero ellos dicen que no saben muy bien qué están haciendo, que tal vez piensen que está parando un taxi. Vamos a ver muchas casas de madera, porque obviamente ese es el material típico de la zona. Entonces, vamos a ver muchísimas y hermosas casas de madera, donde obviamente las ventanas son de doble vidrio por el frío. Fíjense acá esta otra, y aparte las ventanas son más bien pequeñas, ¿no? Para que el frío el frío del vidrio no congele las habitaciones. Acá tenemos otra que ha sido convertida en museo. Y fíjense que acá tenemos el mapita de Lizvianka del lago, el lago Baikal. Este lago es un lago muy grande y muy profundo. Y es un lago de agua dulce, por supuesto. Y dicen que si se sacara el agua de este lago, serviría para cubrir toda la tierra por 20 centímetros. Nosotros vamos a tomar un tren y vamos a dar toda una vuelta alrededor del lago. Ven ahí al costadito que hay dos puntos. Uno es Irkutsk, que es donde nosotros estamos, y después está Ulan-Ude. Entre Irkutsk y Ulan-Ude es donde se hacen las divisiones entre el transiberiano y el transmongoliano. Pero ahora nosotros vamos a tomar el tren, que eran los vagones originales de estos trenes, cuando se comenzaron a hacer, donde traían y llevaban la gente que hacía los trabajos, después los dejaron para este paseo. Bueno, acá estamos ya arriba del tren y comenzamos a dar la vuelta alrededor del lago Baikal. Fíjense ustedes qué belleza el color turquesa que tienen estas aguas y la tranquilidad que tienen, ¿no? Y fíjense qué pasa en invierno. En invierno hace tanto frío que se congela y los autos pueden ir por encima del lago, o sea que no necesitan ir por la ruta. Nos contaba la guía que teníamos que los chicos, cuando van a la escuela, lo único que se le ven son los ojitos, porque van totalmente cubiertos porque hace muchísimo frío. Que las actividades se desarrollan dentro de la casa, porque realmente, por eso son tan habilidosos manualmente, porque no se puede salir sino para lo imprescindible, o sea, para ir a trabajar o para ir a la escuela, pero nada más. Se juntan a veces entre los amigos, pero se juntan en las casas o en algún restaurante, pero los restaurantes también son bastante cerraditos. Bueno, acá seguimos haciendo el paseo alrededor del lago, pasamos por varios puentes, y también, como es un paseo de casi todo el día, vamos a almorzar, pero vamos a almorzar en la casa de una gente que vive en la zona. Y vamos a tomar vodka hecho por ellos. O sea que nos bajamos, vamos caminando, por allí atrás hay un lugar donde tienen largas mesas para esperarnos a nosotros y tal vez algún otro grupo. Fíjense qué belleza, cómo tienen decorado, con orquídeas negras. Realmente eran increíbles. Comimos muy bien, tomamos un vodka riquísimo y nos volvimos como pudimos al tren. Seguimos en el tren hasta que llegamos a Lizvianka. Lizvianka es un pueblito costero muy simpático, donde nos vamos a alojar en una especie de cabañas y vamos a pasar la noche allí. Al día siguiente vamos a ir al acuario. Estas focas son tan simpáticas, pero tan simpáticas, es decir, ven unos tubos que pasan de un lado a otro, pero realmente son muy agradables verlas. Y en esta zona, cerca del acuario, es donde le decía, están esas playas de lago,
que en realidad la gente no se mete porque el lago es frío, pero que van a tomar sol. Bueno, el lago está tan tranquilo que parece un espejo, ¿no? Y acá tenemos un museo de arquitectura de madera. Todos estos edificios, que son casas, que son templos, que pueden haber sido escuelas, estaban con riesgo de quedar bajo el lago. Entonces fueron sacados del lugar donde estaban y fueron colocados acá para formar este museo. Realmente bellísimo. Allí también vino una señora y comenzó a tocar la balalaika. Les puedo asegurar que este es un viaje que tienen que hacerlo porque cada día tenemos algo distinto y cada día algo que nos gusta y que nos emociona. Aparte el amor que esta gente tiene por todo esto, se siente. Bueno, acá volvemos a la estación de Irkutsk y esta señorita nos están esperando muy amablemente. Subimos al tren. Nosotros, este tren tiene un solo vagón de primera clase, por lo cual, como los argentinos nunca somos los primeros en reservar, siempre esperamos hasta el último momento, es muy difícil de conseguir. Entonces, como realmente la única diferencia importante que tiene de primero y segundo es esa, que los de primero tienen 2 asientos y los de segundo tienen 4, nosotros contratamos el camarote de 4, pero para 2. O sea que usted va a estar con la persona con la que compartió su habitación en todo el viaje, o sola si es que sacó single, y si son 2 personas, van a usar las camas de abajo y arriba van a poner el equipaje o lo que quieran, pero van a viajar muy cómodos. El Transmongoliano tiene restaurante, pero el restaurante es una concesión. Hemos peleado todos los años para ver si podíamos contratar las comidas, pero realmente no se puede porque no tiene nada que ver con el ferrocarril, son concesiones de terceros. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es ir a un supermercado y comprar comida. Entonces, andamos todos por el vagón, yendo a visitarnos unos a otros, jugando a las cartas, riéndonos y charlando, porque a veces, si al haber un solo comedor, se hace complicado. Y aparte llevamos bebida, y los materos llevan agua y toman mate. Realmente es un viaje que, como ya nos conocemos todos, y en general el que hace este tipo de viajes porque tiene cierto interés cultural y cierto interés por todo lo bello, es gente, nunca tuvimos gente complicada, así es gente que siempre se ha llevado muy bien, entonces es un viaje agradable porque quien no juega las cartas lee o escucha música o lo que sea, pero es muy agradable. Bueno, partimos. Y a la mañana siguiente, después de haber pasado toda la noche en el tren, llegamos a Ulan Bator. Ahí tenemos nosotros el mapa. Ulan Bator, dice ahí, es la capital. Ustedes ven ahora un país grande, porque en realidad ahí parece pequeño entre los dos monstruos que tiene, ¿no? Rusia y China, pero es un país bastante grande. Tiene el desierto de Gobi en la parte del sur. Nosotros vamos a hacer una excursión a un lugar un poquito más cerca, porque ese está bastante lejos, pero con un desierto bastante parecido, un poquito más pequeño. Acá tenemos la bandera. Bueno, esta bandera es bastante complicada. Los que tienen allí a la izquierda dicen que eso que parece fuego, esos 3 puntas que vienen arriba, son los éxitos del pasado, del presente y del futuro. Como ellos aman la naturaleza, el círculo es el sol y debajo tenemos la media luna. Debajo tenemos un triángulo que es la familia, el padre, la madre y el hijo o los hijos. Después tenemos 2 rectángulos, uno arriba y otro abajo del yin y el yang, que son los 4 puntos cardinales. Bueno, en el medio, como les dije, el yin y yang, que es la complementación del hombre y la mujer, y el triángulo de abajo es el agua y la tierra. Y los 2 de los costados son los 2 pilares del gobierno. Bueno, acá tenemos un personaje realmente muy conocido, bastante conflictivo, que fue don Genghis Khan.
cuando él nació bajo el nombre de Tumegen, pero el chamán miró su manita y vio una marca roja y dijo que eso era la predicción de que iba a ser una persona muy importante. A los 9 años su padre lo llevó, anduvieron bastante porque tenía que conocer a una niña de 9 años que es la que iba a ser su futura esposa, porque esa era la tradición. Bueno, era una familia importante, porque allí estaban organizados por tribus. Cada tribu tenía un can, que era un príncipe, y su padre era el príncipe. Cuando él tenía 13 años, su padre falleció. Entonces, bueno, el problema es que esta gente son todos nómades. Ellos viven en esas casitas que se arman y se desarman, que ya las vamos a ver. Entonces, viven de sus animales. Y claro, había quedado una señora viuda con 2 hijos y comenzaron como a aprovecharse de ellos hasta que en un momento dado él terminó preso. Entonces, en una estrategia inteligente y muy audaz que hizo, logró zafar, mató a su guardián y pudo escaparse y salvar a su familia. Entonces, bueno, todos los demás lo comenzaron a mirar con respeto y, bueno, frente a la unión, frente al ataque de los chinos, decidieron unirse y lo nombraron a él como jefe. Entonces, él dijo que iba a ser, ya tenía 29 años en ese momento, que quería ser el Gran Khan o el Genghis Khan. Y bueno, era terrible. Es decir, realmente los hombres que estaban con él eran hombres muy duros, que podían atacar, y bueno, lo que se ponía delante moría. Ha matado muchísimas personas, inclusive cuando mataban gente por las dudas, para estar seguros de que no fingían estar muertos, les cortaban la cabeza. Y los hombres que estaban con él tenían que ser tan duros como él, hubieran comido o no hubieran comido. Y decía que sus caballos estaban tan ejercitados que hasta podían estar 3 días sin tomar agua. Bueno, con toda esta fiereza, por supuesto que se formó un imperio mongol que fue uno de los imperios más grandes de la historia. O sea, por el lado del Pacífico llegó prácticamente hasta el océano, y por el otro lado, del lado de Europa, llegó hasta Europa. Así que imagínense que habían tomado toda gran parte de Rusia y prácticamente toda China. Ustedes saben que la muralla china se hizo justamente para frenar el avance de los mongoles, porque eran terribles, pero que así todo, bueno, pasaron por encima de la muralla y no hubo quien los detuviera. Habían ampliado muchísimo su territorio. Lo que pasa es que ellos, como dijimos en algún momento, ¿no? Es decir, nosotros vemos, los rusos han dejado un montón de cosas y todos han dejado un montón de construcciones, pero como ellos eran nómades, entonces, bueno, ahora vamos a ver algún lugar donde hay algunas iglesias, pero en general vivían en esas casitas que se arman y desarman, o sea que había quedado muy poco y tampoco tenían un centro de organización o algo así. O sea, esto duró mientras duró en vida Genghis Khan. Así como intuyó muchas cosas, un día intuyó que iba a morir, entonces llamó a sus hijos, los 4 únicos hijos que podían llevar el nombre de Khan eran los hijos de aquella primera niña, porque tuvo varias esposas, pero la más importante o la verdadera era aquella primera niña de 9 años que le había presentado su padre. Entonces, esos 4 hijos fueron sus herederos. Y al comienzo, bueno, siguieron con el trabajo que había hecho su padre, porque él falleció al poco tiempo. Ya saben que en esa época se fallecía con mucho más jóvenes de lo que ahora, ¿no? Y lamentablemente después comenzaron los egos, los disputas personales, y todo ese tremendo imperio mongol poco a poco se fue achicando, hasta realmente desaparecer ya como imperio, como gran fuerza, y quedó el país. El 50% de la gente vive, acá tenemos esto, después lo vamos a ver, está en una
esta cara así tan fiera, tan dura, en una estatua que le han hecho. El 50% de la gente de Mongolia vive en Ulan Bator y alrededores. El otro 50% es nómade. Ellos tienen esas casas de lonas, que ahora las vamos a ver, que 2 horas y media las pueden desarmar y las pueden armar en otro lado. Entonces ellos van siguiendo a los animales. Es decir, ellos necesitan tener un mínimo de 100 animales para poder vivir. Lo que pasa es que estos últimos años, con las diferencias de temperatura, han tenido fríos tan intensos que se le han muerto muchos animales. Entonces, muchos han tenido que dejar el campo e ir a vivir en la ciudad, pero obviamente esa gente no sabe hacer otra cosa. Entonces, en este momento hay gente que vive en gran pobreza porque no tiene un trabajo adecuado. Bueno, acá tenemos, que ustedes lo habrán visto recién en esta foto anterior, ese gran lugar vacío, cuadrado. Bueno, esa es la plaza principal. Que esa plaza se llena en estos días de sol de gente. Acá tenemos un poco más de cerca y obviamente en el Palacio de Gobierno, la figura principal sentada con sus piernas muy abiertas, el Gengis Khan. Bueno, en esta plaza ustedes si van después del mediodía, un día de sol, la van a ver llenísima de gente, llenísima, porque están todos los chicos, se alquilan bicicletas, juegan a la pelota, o sea, todo el mundo va a tomar sol. Y ahí tenemos a el San Martín de ellos, que es Subbatar, que este joven, que fue militar, pero también fue gobernante y fue quien logró separarse de China y aparte repartió tierras a quienes quisieran trabajarlo y creó una serie de leyes, o sea que realmente para ellos es un héroe nacional. Bueno, ustedes saben que cada ejército tiene su forma de marchar. Los mongoles corren, así que ustedes ven acá los soldados en actitud de estar corriendo. Esa es la forma en que ellos marchan. Bueno, por supuesto vamos a ver muchos templos, todos ellos budistas. También son muy animalistas, o sea, de creer que las cosas tienen vida y tienen espíritu de por sí. Acá tenemos otro monasterio, el monasterio budista Gandan, que es bastante grande, y tenemos un Buda muy grande, que realmente es bastante complicado tomarle una foto, porque esta foto está sacada desde abajo hacia arriba, es la única forma de sacarla porque realmente es inmenso. Y acá tenemos el Palacio de Invierno, que es donde se reúnen y donde se toman las decisiones justamente en invierno y donde se hacen las elecciones de gobierno. Porque recuerden que acá también en invierno hace muchísimo frío. Acá tenemos una niña con su ropa típica, por supuesto, está muy abrigada y bueno, todo lo que necesitan para el trato con los animales, ¿no? Vamos a ir a visitar el Parque Terej. En el Parque Terej ellos dicen que está la única tortuga que hay en toda Mongolia, porque fíjense ustedes que esas piedras tienen forma de tortuga. Ahí nosotros vamos a poder andar a caballo, vamos a poder andar en camello. Fíjense, acá tenemos los mongoles en pleno invierno. Por supuesto que los camellos también son más gordos, son más peludos porque necesitan soportar el frío y ellos están vestidos con la ropa de invierno. Recuerden que les había dicho que íbamos a ver un monumento impresionante al Gengis Khan. Bueno, es este. Este monumento, solo él con el caballo, mide 40 metros. 2.500 kilos de metal. Y se puede ir por dentro. O sea, hay un ascensor que sube hasta, digamos, la panza del caballo. Y desde allí uno puede subir hasta la cabeza del caballo por escalera y mirar hacia afuera. Por supuesto, no sobre el Gengis Khan. Y el látigo que tiene en la mano recuerda un látigo, él dice que encontró una vez, que era como
designia una bendición, un látigo de oro, que es el que él usaba. Y esa cara que vieron en un principio es la cara de este monumento. Bueno, al otro día vamos a ir a una reserva natural donde vamos a encontrar muchos de estos camellos. Muy cerquita vamos a tener un templo. Y aquí sí, aquí nos vamos a animar todos y vamos a subir. Aparte que es cómodo, porque como tiene doble joroba, es como que tenemos para apoyarnos atrás. Y aparte son muy tranquilos, así que vamos a hacer un paseo en camello. Allá vamos todos en los camellos, realmente es muy agradable. Después vamos a ir a visitar un monasterio budista que es bastante impresionante, por eso yo les dije que han quedado pocas cosas, pero las cosas que quedaron fueron muy interesantes porque tiene 180 de estas estupas que estamos viendo todo alrededor. Realmente impresionante. Es decir, lo que pasa es que esto que nosotros estamos viendo, o sea, nosotros no estamos en este momento en la capital, no estamos en Ulan Bator, sino estamos en Karakorim, que es la antigua capital. O sea, acá es donde Genghis Khan comenzó a construir la capital, bueno, y después cuando él falleció se mudó todo a Ulan Bator. Acá tenemos la entrada de ese monasterio que tiene tantas estupas, un museo con muchas cosas realmente muy, muy interesantes, otro templo, todos con una arquitectura muy similar, como verán, y bastante simple, ¿no? Esto de lamasería es porque era el lugar donde estaban los lamas. Inclusive en el Parque Terel, que es el que vimos el día anterior, hay un lugar que se llama el Hueco de las 100 Lamas, porque en una de las invasiones hubo un grupo, claro, los lamas no eran agresivos, eran sacerdotes. Entonces, es decir, los lamas debieron esconderse en una cueva para que no los mataran. Y acá vemos las yurtas, o sea, nosotros esta noche vamos a dormir en una yurta. Vamos a tener una experiencia fascinante que es la de dormir en una yurta. Acá está la parte superior, fíjense que tiene un aro, que por supuesto eso después se cierra, y tiene dos soportes, que eso es lo que soporta, sería algo así como una carpa de circo, para verlo de alguna forma, porque es así redondo. Y después ustedes ven un caño, de ahí sale el calor, porque debajo tienen la estufa que sirve para todo, sirve para dar calor y tanto para eso como para cocinar. Delante tienen la leña y allá atrás están la mesita y nosotros todos sentados porque nosotros vinimos de visita a la casa de una familia nómade y ellos tuvieron realmente el honor el honor nuestro, pero el placer de recibirnos. Los niños son bastante tímidos, porque ustedes imagínense que por el resto del año prácticamente no ven a nadie. Y ahora puede ser que vean algunas personas, o bueno, puede ser que vean algún familiar, pero realmente viven muy solitos, entonces les llama la atención y apenas pudimos sacarle algunas fotos así con la mamá porque se escondía, no quería estar con la gente. Ellos son muy amables, realmente son muy cordiales. Por supuesto que nos van a servir las comidas que ellos comen, que son cosas que nosotros no estamos muy acostumbrados. En general, todos por cortesía hemos aceptado y hemos tomado algo, pero todos los lácteos son muy densos, hay cosas que son muy saladas. Ustedes piensen que ellos deben comer eso para soportar el frío, ¿no? Y acá tenemos las girls o yurtas, que es donde nosotros vamos a dormir, perdón. ¿Ven? Fíjense, están muy organizaditas, con su entrada. Los baños están aparte, o sea, hay un lugar que son como un baños de club, digamos. No así la de la gente que vive allí. La gente que vive allí tiene unos pozos al lado de sus propias girls que los usan como baños. Obviamente para los pasajeros no. Los pasajeros tienen un baño, pero que no está dentro de la yurta, sino está aparte, están todos los baños juntos como si fueran un club. Y bueno, y ahí cada uno va a estar con la misma persona con la que comparte su cuarto normal, o sola, que como les decía, si están single,
compartiendo esta yurta. ¿Ven? Acá lo tienen por dentro, con las camas. Realmente es una experiencia diferente y agradable. Bueno, acá en uno de los grupos, ven, se los ve realmente a todo el mundo contento. Fue una muy linda experiencia. El comedor, que es esto, bueno, no, esto no se arma y desarma, que sería como una yurta grandota, donde almorzamos, donde cenamos. Y volvemos a Ulaanbaatar, allí tenemos, se están construyendo algunos edificios modernos, ahí tenemos uno de esos, y en Ulaanbaatar vamos a tomar el vuelo a Moscú, y desde Moscú nos volvemos a casa. Desde ya les agradezco mucho haberme escuchado, espero que les haya gustado, espero que quieran compartirlo con nosotros, y muchas gracias.